En la sección Entrevisto, a título personal, tenemos hoy como invitado al escritor cubano residente actualmente en Ecuador, Yanier H. Palau. Yanier H. Palau nació en el oriente de Cuba en 1981. Es escritor y artista visual, miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Ha publicado los cuadernos de poesía Sombras del Solo en 2005, Peces en bolsas de nylon en 2009, Música de fondo en 2010, A la intemperie en 2011, Esteros en 2013 y Óxido en 2018. Ha obtenido el Premio Poesía de Primavera 2008 de la Asociación Hermanos Saiz de Jóvenes Creadores en la provincia de Ciego de Ávila, el Premio de la Ciudad de Holguín 2010, el Premio Puerta de Papel 2013 del Instituto Cubano del Libro, el Premio Cauce 2010 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba de Pinar del Río, el Premio Nacional Calendario de Poesía 2012 y la Beca de Creación Literaria 2016 del proyecto Torre de Letras, dirigido por la escritora Reina María Rodríguez. Actualmente reside en Ecuador. País excéntrico, publicado por Ilíada Ediciones, es su primera novela. Cuando el joven o niño, no sé decir todavía, Yanier descubrió que le interesaba el mundo del arte, porque en tu caso estamos hablando de que tú, además de escritor, eres artista visual, es decir, son dos ramas de la creación. ¿Cuándo tú descubriste que te interesaba el mundo del arte y cuándo empezaste a ejercerlo de algún modo, digamos, un poco más en serio? Yo creo que desde siempre me gustó, pues, escribir en trocitos de hojas que me encontraba. Es decir, yo nací en el seno de una familia de origen campesino en el que no habían libros en la casa, y mucho menos obras de arte colgando en las paredes. Y entonces la incapacidad quizás de esa información que de alguna manera fomenta el amor por el arte o por los libros fue esa incapacidad o ese ambiente un poco ríspido fue el que me ayudó a despertar en mí la necesidad de hacer. Y esa necesidad de hacer todavía yo creo que sigue vigente porque me encanta hacerlo, pero en trozos de papeles pequeños, en materiales que no son los convencionales, en agendas que a veces son de papeles reciclados que se usan y se vuelven a reutilizar. Yo creo que ahí, en esa incapacidad y en la constancia de una necesidad por hacer y decir, en esa urgencia, está entonces ese camino por decir algo también. Y vamos, para ubicar a la persona que nos está viendo, estamos hablando de dónde naciste. Yo nací en un poblado que se llama Bijarú, que es una voz taína, Bijarú. Eso es en Báguanos, pero Báguanos hacia adentro, con flechas. Y bueno, ahí fue que yo nací y, y yo creo que guardo algunos que otros recuerdos de ese poblado en el que las casas estaban distantes, dispersas unas de la otra, en que los vecinos, el vecino más cercano estaba como a unos 2 o 3 kilómetros de la casa donde yo vivía, y en esa distancia, pues yo creo que es lo que más guardo yo en mi memoria, la distancia que había entre unas casas y otras, la distancia que hay entre una persona y otra, aun cuando había ese amor, había una distancia física entre nosotros. Yanier, por ejemplo, generalmente en el caso de Cuba, una de las influencias que más reciben las personas que de algún modo nacen en el campo es ese mundo mítico de la décima cubana, el gracejo del campesino. ¿Eso lo viviste también? Yo creo que no. La verdad es que nunca, lo puedo decir abiertamente y francamente, nunca me gustó la décima. Claro, viniendo de padres campesinos y de un origen campesino, pues el programa estelar del campesinado cubano, Palmas y Cañas, estaría en ese imaginario mío para siempre. Y estaban también pues los corridos, estas cosas, pero nunca, a no ser que sea un mero espectador de eso, pero nunca fue
nunca caló en mí, ni tampoco nunca fueron mis grandes inclinaciones estas composiciones en las que siempre descubrí que había como una ornamentación en este decir, y eso nunca caló en mí. ¿Y cuándo entonces entraste al mundo de la poesía? Yo creo que el mundo de la poesía fue por la necesidad, y yo creo que sigue siendo en mí la necesidad de contar lo que me pasa o lo que siento. Cuando reviso mis libros, veo que lo que yo he escrito siempre han sido diarios. Y entonces, bueno, pues yo creo que en ese niño que todavía sigue siendo, que en vez de tomar las clases, pues seriamente, lo que he querido es dejar testimonio de lo que siento, de lo que vivo. Y sigo escribiendo diarios. Yo no he dejado de escribir diarios, me parece. Ahora tengo más conciencia de eso y bueno, puedo ser más valiente, pero cuando asistí a unos primeros talleres literarios de la Casa de la Cultura me decían, bueno, es que tú escribes, porque había algo que la gente le gustaba de mi literatura, pero no sabían cómo situarlo, si era poesía o si era narrativa. Y fue algo que me frustró un poco porque era mi pasión escribir, pero la frustración era el cómo clasificar ese texto, y en el que también a veces siento que para mí me es difícil también clasificarlo. Me gustaría ahora entonces que de algún modo pensaras en qué influencias tú crees que te marcaron a ti en específicamente en esos primeros tiempos. Yo creo que la influencia que me marcó y que me sigue marcando ha sido el de dejar testimonios de mi vida y de la historia familiar un poco, también de los divorcios que han sido importantes en mi vida. Y lo que he querido ver es cómo esas falencias de un matrimonio que es falso, pues cala también en mi literatura y en la manera en que yo quiero denunciar ciertas, como decirlo de alguna manera, hipocresías sentimentales. Y eso yo creo que ha sido fundamental en mi obra al hablar de mí, de mi familia y también yo creo que de estos vecinos que por alguna concepción de una moral, pues mantienen como una especie de imagen intachable de fidelidad o de matrimonio. Eso ha sido para mí, yo creo, y sigue siendo como un punto de partida para escribir. Solo eso, un punto de partida para escribir, yo creo que de los divorcios. El arte visual, ¿cómo se imbrica en la obra tuya en general? ¿Cómo crees que se imbrica, que se unen? Hubo un tiempo en el que yo escribía y en la misma hoja en que yo escribía, pues hacía eh, mm, dibujos. Y entonces, poco a poco me fui percatando en el que a veces la hoja eh, se llenaba de trazos, de dibujos, y esa misma hoja también tenía títulos de ese supuesto dibujo, y ese título era cada vez más largo, ya no era una oración, entonces ya era un conjunto de oraciones, y entonces ese título se convirtió en un párrafo. Y bueno, ese párrafo unía a otro párrafo y ya el que era supuestamente un dibujo se convertía más en una especie de notas, de diario, en una obra más literaria que plástica. Lo que empezó siendo un dibujo, pues terminaba siendo más literatura. Fue poco a poco así, una palabra, un título, y ese título se fue agrandando y se fue llenando la página de palabras y no de trazos de dibujo. Una pregunta que me interesa mucho es, en un tipo tan raro en ese sentido, de que lo que escribía no entraba, por lo que vi en el libro del que vamos a hablar después, en País Excéntrico, y lo que me han contado algunos amigos comunes que caracteriza tu obra, un tipo tan raro como era visto por el resto de los escritores o de tu generación o quizás un poquito mayor. ¿Cómo es esa relación entre tu obra, tu persona y esos otros escritores?
A ver, yo siento como que los géneros han sido como definitorios en mí, en todos los sentidos. Y sí tengo amigos, por ejemplo, que me quieren y me leen, pero todavía quieren clasificar o poner en casilla un texto y es muy difícil, incluso para mí. Y bueno, yo he descubierto una palabra que parece ser un poco desvergonzada, por decirlo de alguna manera, pero que me define y que define mi obra, que es ser un desgenerado, porque creo que no tengo género y que no quiero tenerlo. Entonces creo que puedo ser abiertamente un degenerado, aun cuando eso puede afectar un poco a mis padres biológicos, porque sí tengo una generación y sí salí de ellos, pero bueno, es como las herramientas un poco, de alguna manera, cínicas para asumir la vida. Hay un punto en tu trayectoria, en tu carrera, que tú insistes mucho en mencionar, sobre todo, y es haber ganado la beca de creación de Torre de Letras en 2016 de ese proyecto, que para quienes no lo conozcan es un proyecto que creó y dirigió durante mucho tiempo una de las grandes poetas cubanas, Reina María Rodríguez. Yo quiero que tú me traces un antes y un después de ese punto, que parece ser por la insistencia que tú haces en ese premio, parece como que marcar un antes y un después en tu propia carrera, ¿no? O en tu propia concepción de la literatura. Sí, sin duda alguna. Yo creo que antes de obtener esta beca, que para mí lo sigo poniendo en el currículum como uno de los grandes, por decirlo de alguna manera, logros, que más que el mero hecho del premio literario fue el reconocimiento de tantos y mi admiración por esta escritora que tantos años anterior a obtener este reconocimiento, pues yo la había leído en tantos momentos de soledad su obra y que para mí sigue siendo como el único mito literario o uno de los grandes mitos literarios que tiene Cuba vivo actualmente, es la obra de ella y no solo su obra literaria, sino también su acción cívica, su acción como ser humano y como cubana que es. Entonces, para mí, yo insisto porque no es solo el premio, sino también lo que representa detrás del premio, que es esta figura, este ser humano que es Reina María Rodríguez. Hablas ahí entonces de, digamos, marcas que algunos escritores han tenido en ti como persona. O sea, reconoces haber leído realmente la obra de Reina María, que coincido contigo, es una de las grandes obras literarias de nuestro país. ¿Qué otros escritores cubanos tú podrías mencionar como amigos o que te marcaron en lo personal o que consideras que de algún modo tienen que ver con lo que tú has logrado en tu carrera literaria? Yo soy, bueno, en las insistentes mudanzas que he tenido en mi vida, me he dado cuenta de que conservo, que mi biblioteca, por decirlo de alguna manera, si es que alguna vez la tengo, han sido libros de viajes y libros de diarios. De alguna manera, yo creo que ahí se vuelve a marcar un poco mi amor por lo vivencial, por lo testimonial y también una predisposición quizás al periodismo, a un periodismo un poco más moderno, a lo que se considera ahora periodismo. Y en por ahí, por esa brecha, yo no dejaría, por ejemplo, nunca atrás los diarios de Martí, por ejemplo, que los leo y que a veces este diario de Martí que siempre me ha acompañado, pues creo que vendría a ser ese texto también un texto inclasificable y que me gusta por ser así inclasificable. Por supuesto, esta escritora cubana, Reina María, hay otros textos ensayísticos que me encantan de otros autores. Estoy hablando ahora, sería un poco difícil pero citarlo, pero es cierto porque la vida y la obra es contradictoria. Hay algunos textos sobre lo cubano de Cintio Vitier, aun cuando está permeado de cierta tendencia política, pues esos textos de Cintio Vitier también siguen siendo
para mí tutelares, sobre todo en las cuestiones del lenguaje y de cómo aborda la, algún misterio o cómo aborda algún fenómeno de lo que pudiera ser eh, la literatura o lo cubano. Mañas también sigue siendo como uno de estos textos que me acompañan, y Severo Sarduy también, con una especie de, de mezcla entre lo sensible, la inteligencia y hacer una literatura que no quiere ser literatura. Eso, eso marca, yo creo que mi gusto estético por ciertos libros y ciertos autores, los autores que quieren hacer literatura, pero que no abordan la literatura desde lo literario, desde lo que uno cree que puede ser lo literario. Eso sigue siendo para mí lo que me fascina y lo que realmente me estimula. Bueno, perfecto, porque con esa definición tuya llegamos a el momento que ya yo quiero para esta entrevista, que es justamente País Excéntrico. País Excéntrico, lo debo decir y aprovecho para decírtelo, ha sido uno de los libros que más a mí me ha conmovido en los últimos tiempos. Es un libro que tiene algo que a mí me gusta, que es la visualidad. Es decir, yo digo que para mí la literatura tiene que verse. Y una de las grandes capacidades que tú tienes es dentro de lo narrativo, crear imágenes con lo que tú estás narrando. Además de toda esa especie de radiografía que tú haces de esa ciudad, de sus personajes, de sus traumas, que a mí me gustan mucho, sobre todo porque esos temas siempre van a ser temas importantes. Además de eso, Janier, yo pienso que el libro es una de las pequeñas joyas que yo tengo en la editorial, y es un libro que me place mucho haber publicado. Creo que es un gran libro, creo que es un libro muy maduro, es decir, a pesar de que tú eres una persona que tiene una trayectoria literaria bastante corta, creo que ese es un libro que se defiende por sí solo y es un libro muy original, y que yo siempre categorizaría como una especie, como tú lo has dicho, en esa definición, de una especie de rara avis de la literatura cubana de los últimos años. Y tu libro, al pertenecer a esa gran literatura, es un libro que puede ser leído por cualquiera y yo lo recomiendo. Es un libro muy rico de leer, es otra cosa que tiene muy bien País Excéntrico, pero que de algún modo es eso que tú dices, es una especie de desgénero, para seguir con tu clasificación, que me gusta mucho esa clasificación que tú mismo has creado. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras cómo surge justamente la idea de País Excéntrico. País Excéntrico, la verdad es que fue al principio, pues se escribe para despedirme del país y de La Habana. Sí, claro, yo nací en el oriente, en este poblado, hijos de campesinos, pero fui emigrando poco a poco y cada vez más lejos, y terminé pues yéndome a La Habana y trabajando con la oficina del historiador en la restauración de La Habana, nada que ver con la literatura. Y era también la decisión, ya había tomado la decisión de irme del país, y País Excéntrico vendría a ser este otro país en el que yo quería vivir, que era entre la mezcla de esto, que es la visualidad, que es una de las grandes pasiones mías, y la contradicción que tiene la misma restauración, cómo dar dinero para restaurar el patrimonio, para restaurar lo viejo, cuando quizás en el país, en Cuba, deberíamos de una parte de esto que es el valor patrimonial debería de desaparecer, porque hace mucho daño cultural e históricamente tratar de inyectar dinero, inyectar o conservar lo patrimonial, lo viejo, lo vetusto, lo antiguo, cuando quizás deberíamos de darle espacio a lo nuevo, a nuevos aires. Pues País Excéntrico se empezó a pensar, a escribir desde esas contradicciones que asume la restauración, es decir, inyectar dinero para conservar lo viejo, los valores patrimoniales, cuando quizás en Cuba lo que quizás habría que fomentar es los aires nuevos, la renovación.
y no tanto la historia y no tanto el rescate de los valores vetustos, porque no es solo el inmueble o la casa o el valor que conserva la historia, sino detrás de eso hay un pensamiento y hay una filosofía de vida. Cómo todavía en el país se conserva tanto dinero para conservar y no para construir. En esas contradicciones yo empecé a trazar un poco lo que vendría a ser esa especie de injerto o de monstruo que es País Excéntrico. Pero País Excéntrico también, Yanier, a mí me llamó mucho la atención que tiene un alto grado de humanismo. Es decir, son historias realmente bastante duras en todos los sentidos, ¿no? Historias de búsqueda, historias de, vamos a decir, de una especie de persecución ontológica de qué carajo somos. O sea, ese tipo de cosas, yo la percibo muy claramente en ese libro. Sí, está eso y está también el deseo de conservar y el deseo también de destruir algo para volver a construir. Fue decisivo para escribir País Excéntrico, pues mis años de la restauración. Fue decisivo trabajar con un grupo de gente que no leía, sino albañiles, carpinteros, arquitectos que quizás le pudieran interesar la literatura, pero desde otra visión. Fue interesante también conversar con gente alejada de alguna manera del mundo literario, pero muy cercano a oficios que requerían otro tipo de habilidad que no sea el de las palabras, sino otro tipo de habilidad más artesanal, más rudimentaria, por decirlo de alguna manera, que era esta gente, pues, por decirlo de alguna manera, común, que yo me reunía todos los días con ellos para poder salvaguardar algo. Y era la contradicción cuando llegaba a casa, decía, bueno, eh, eh, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué sirve eso? Seguir conservando, guardando algo de tradición, si eso quizás en esa labor de conservar algo, pues estaría también la contradicción de que no se derrumbe eso que a veces yo tengo deseo de que se caiga y se derrumba. Se derrumba, exactamente. El libro cuenta además con un excelente prólogo. Sí, el prólogo, yo para País Excéntrico, la verdad es que le tengo que agradecer muchísimo a nuestro amigo Rafael Vilche. Es un prólogo en el que yo creo que lleva años escribiéndolo Rafael Vilche sin haberse escrito cuando era asesor literario del Consejo Provincial de Casas de Cultura en Holguín, y cuando yo era un aficionado a la literatura, y digo era porque no sé, no voy a casas de cultura ahora, pero lo, lo más probable es que siga siendo un aficionado a la literatura y moriría siendo un aficionado. Así que yo creo que Rafael Vilche escribió ese prólogo, le agradezco muchísimo. Creo que a veces exagera en las palabras para conmigo, pero le acepto porque es el amor que me tiene y bueno, es un amor recíproco. Yo también lo quiero muchísimo y por eso acepto esos elogios que a veces creo que, bueno, ya el lector podrá saber si lo merezco o es exceso quizás de amor de él hacia mí y hacia ese libro. Pero hay también elogios de otra persona. Sí. Bueno, eh, el, el epílogo y las palabras de contracubierta es de una, de otra holguinera, quizás a veces también disidente con la geografía y con el mismo país, que es Jamila Medina. Es una contemporánea, nacimos los dos en el 81, en Holguín, tiene sus lazos comunicantes también con Bagua, ¿no? Eso me sedujo cuando lo conocí, pero cuando la conocí en La Habana, estudiando filología en la Universidad de La Habana. Entonces, eh, yo le agradezco muchísimo también a Jamila esas palabras. Fue un pedido personal mío de decirle a Jamila que la escribiese, porque era un contemporáneo, alguien que, bueno, pues, de mi edad, que también me leyera y que estuviera conmigo acompañándome en esas palabras. Quiero hacerte una última pregunta. Te despediste de La Habana con País Excéntrico y ahora resides en Ecuador.
obviamente entonces tenemos que hablar de vivir en la diáspora y escribir y crear en la diáspora. Cada vez yo creo que uno se vanagloria de ser cada vez más sincero con el tiempo. Yo creo que en unos años atrás podía haber sido un poco más hipócrita y podría engañar y engañarme a otras personas. Yo siento que siempre, de alguna manera, fui como una especie de extranjero, es decir, en el campo y la incapacidad de los materiales, la incapacidad del arte o la incapacidad de tener acceso a eso, pues me hizo crear o hacer o intentar crear algo. Y ahora yo creo que una de las cosas que yo más recuerdo y que guardo en mi memoria ha sido La Habana. Sigue siendo para mí un punto de referencia fundamental en mi vida. Yo creo que la banda sonora de mi existencia marca mucho más La Habana que quizás Holguín o Báguano. Y ahí vuelvo a ser un poco disidente porque yo no nací en La Habana. Y además La Habana tampoco me trajo tan buenos recuerdos. Si lo leen los libros, pues yo creo que es una ciudad que destruye a la misma vez que ella misma se va destruyendo. Pero siento, ahora que lo hablo contigo, siento que en mí quizás haya un masoquismo. Porque ese mismo dolor que ha producido el país y la ciudad ha sido motivo para yo cantarle y quererla. De alguna manera yo creo que en mí sí, abiertamente me lo puedo decir, uno ama a lo que te destruye. Y yo sí creo que La Habana me ha destruido en ciertas partes y esa destrucción también me ha ayudado a recoger esos escombros y poder construir algo. Más que todo yo creo que País Excéntrico es como una especie de basurero en el mejor o en el peor sentido de la palabra, una especie de arqueología sentimental en los que están ahí restos de edificios, restos de baldosas que a veces me encontraba en la calle que seguía recogiendo y que sigo recogiendo en esta ciudad también, en Quito. Y entonces son esa especie de escombros que yo quiero publicar y enseñar. Bueno, Yanier, entonces te doy las gracias por haber estado en este tiempo conmigo. Como ves, el tiempo ha pasado volando. Hemos tenido más o menos una buena conexión a pesar de estar a dos extremos del mundo totalmente lejanos. Y nuevamente te repito, te doy muchas gracias por el privilegio de haberte podido publicar ese excelente libro. Un libro que recomiendo a todos, es País Excéntrico, está en todas las plataformas en internet en este momento, se puede comprar en todas las plataformas de internet. El autor es este señor con el que he estado conversando acá, Yanier H. Palau, nacido en Cuba, pero que actualmente reside en Quito, Ecuador. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.